Desde las arenas del desierto, emergen colosales pirámides, esfinges imponentes y templos majestuosos, símbolos eternos de una civilización que desafió al tiempo, el Antiguo Egipto. Durante milenios, su imagen ha dominado nuestra imaginación, evocando faraones, jeroglíficos y tesoros ocultos en tumbas milenarias. Pero detrás de este esplendor monumental, se esconde una historia aún más profunda. Un lienzo de orígenes que muy pocos conocen. ¿Qué sentó las bases de esta grandiosa cultura? ¿Qué pueblos, qué descubrimientos y qué anhelos transformaron pequeñas aldeas ribereñas en el imperio más longevo de la historia? La verdad, grabada no en oro sino en simples piedras, en fragmentos de cerámica y en antiguos lechos de ríos secos, nos transporta mucho más atrás de las primeras dinastías, a una era donde el ingenio humano comenzó a esculpir el destino de todo un continente. En las próximas líneas, desvelaremos los verdaderos orígenes del Antiguo Egipto, explorando las culturas olvidadas que, ladrillo a ladrillo, cimentaron este legado inmortal. Prepárense para un viaje al amanecer de una civilización. Imaginemos el Nilo. Hace 7 milenios, mucho antes de la unificación, sus orillas no estaban adornadas con templos o ciudades de piedra, sino con una serie de pequeños asentamientos, dispersos a lo largo del fértil valle. Estos primeros pobladores, descendientes de nómadas, encontraron en las crecidas anuales del río no solo un sustento, sino la promesa de una vida más estable. Eran comunidades humildes, construyendo chozas rudimentarias con barro y caña, pescando en las aguas del Nilo, y cazando la fauna que se congregaba cerca de sus orillas. En este entorno, el paso crucial de la vida errante a la vida sedentaria comenzó a arraigar. La observación de los ciclos naturales, la interacción con un entorno predecible y la necesidad de proteger sus recursos llevaron a una colaboración comunitaria cada vez mayor. Pero esta transición, aunque vital, era solo el preludio de algo mucho más grande. La verdadera chispa de la civilización egipcia surgiría de un lugar inesperado, lejos de la exuberancia del Nilo, en la vasta soledad del desierto. En el extremo sur de Egipto, en las áridas llanuras de lo que hoy conocemos como el desierto de Nubia, floreció una cultura asombrosamente avanzada para su tiempo, la cultura Nabta Playa, o más correctamente, Nabta Playa. Este lugar, hoy un mar de arena y rocas, fue hace más de 7000 años una cuenca fértil con un lago estacional que atraía a animales y humanos por igual. Fue aquí donde, mucho antes de las primeras pirámides y los grandes monumentos de piedra, un grupo de visionarios erigió un observatorio astronómico de una complejidad asombrosa. Grandes losas de piedra, algunas de ellas de hasta 3 metros de altura y varias toneladas de peso, fueron transportadas y colocadas con una precisión notable. Este círculo de piedras, más antiguo incluso que Stonehenge, se alineaba con puntos específicos en el horizonte, marcando el solsticio de verano, y, de manera crucial, apuntando directamente a la constelación de Orión. Los habitantes de Nabta Playa no solo eran cazadores y pastores, sino también astrónomos expertos. Sus alineaciones estelares demuestran un conocimiento sofisticado del movimiento de los cuerpos celestes, utilizado probablemente para predecir las lluvias monzónicas y el ciclo de las estaciones, vital para su supervivencia en un entorno tan cambiante. Junto a estas estructuras megalíticas, se han encontrado tumbas de ganado decoradas y restos de viviendas temporales, revelando una sociedad con un profundo sentido de lo espiritual y una capacidad organizativa considerable. Estas piedras en el desierto no eran solo un calendario, eran un testamento a la capacidad humana de observar, comprender y aplicar el conocimiento del cosmos, sentando las bases de una cosmovisión que más tarde definiría la religión y la arquitectura del Antiguo Egipto. La precisión de sus mediciones celestiales nos habla de una mente precursora, una inteligencia que ya buscaba ordenar el mundo a través del conocimiento y la simbología. Mientras las estrellas guiaban a los astrónomos de Nabta Playa, en otro rincón de lo que sería Egipto, la tierra misma ofrecía las claves para el futuro. Al oeste del Nilo, en el frondoso oasis de Fayum, los primeros agricultores egipcios estaban cosechando una revolución silenciosa. Aquí las comunidades se establecieron de forma permanente, transformando el paisaje con campos cultivados y asentamientos estables. Los arqueólogos han desenterrado extensos graneros subterráneos, repletos de restos carbonizados de trigo y cebada, que datan de hace más de 6000 años. Estas vastas reservas de alimento atestiguan no solo el éxito de sus cosechas, sino también una planificación a largo plazo y una gestión comunitaria de los recursos. Las chozas de barro, construidas de manera rudimentaria pero eficiente, albergaban a familias enteras, que ya no necesitaban perseguir a sus presas por el desierto. Junto a los campos de cereales, los corrales albergaban cabras, ovejas y vacas, domesticadas y criadas para la producción de leche, carne y piel. El oasis de Fayum se convirtió en un laboratorio viviente para la agricultura y la ganadería, generando un excedente de alimentos que permitió el crecimiento demográfico y, lo que es más importante,
La especialización del trabajo. Con el estómago lleno, la gente tenía tiempo para desarrollar nuevas habilidades, desde la cestería hasta la fabricación de herramientas más sofisticadas. Aquí, el sustento dejó de ser una lucha diaria para convertirse en una base sólida sobre la cual construir una sociedad más compleja. La tierra fértil y el ingenio humano se unieron para forjar los cimientos económicos de lo que pronto sería una civilización floreciente. Avanzando hacia el sur, en el Alto Egipto, emergió otra cultura de vital importancia, la badariense. Hace aproximadamente 500 años, estos pioneros establecieron necrópolis elaboradas en los acantilados del desierto, lo que indica una clara creencia en el más allá, y un incipiente sistema de clases sociales. Las tumbas badarienses, excavadas en la arena, contenían un ajuar funerario sorprendentemente rico para la época. Los cuerpos eran envueltos en esteras y colocados en posición fetal, mirando hacia el oeste, la dirección del sol poniente y el reino de los muertos. Junto a ellos se encontraban vasijas de cerámica de una finura y pulcritud exquisitas, elaboradas con una técnica de pulido que les daba un brillo casi metálico. Pero no solo la cerámica era notable. Los badarienses fueron de los primeros en explotar el cobre en Egipto, utilizándolo para fabricar herramientas, joyas y pequeños amuletos. Sus collares de cuentas, brazaletes de conchas y diademas de marfil revelan una sociedad que valoraba la estética y la expresión personal. La presencia de estos objetos de valor en las tumbas sugiere que la riqueza y el estatus social ya eran elementos importantes en su estructura comunitaria. La elaboración de objetos complejos de cobre y la sofisticación de sus rituales funerarios marcan un salto cualitativo. Los badarienses no solo cultivaban la tierra, sino que también cultivaban el arte, la metalurgia, y quizás lo más significativo, las primeras nociones de la eternidad y la vida después de la muerte, elementos que se convertirían en pilares fundamentales de la civilización faraónica. Sus tumbas son cápsulas del tiempo que nos permiten vislumbrar un mundo donde la vida y la muerte ya estaban profundamente entrelazadas. El camino hacia el Egipto faraónico se consolidó con la aparición de la cultura nakada, que floreció entre 4000 y 3000 a.C. Esta cultura es la precursora directa de las primeras dinastías y se divide en 3 fases principales: Nakada I, segundo y tercero, mostrando una evolución cultural y tecnológica asombrosa. Durante la fase de Nakada I, las comunidades crecieron, desarrollando aldeas más grandes y una cerámica aún más elaborada, a menudo decorada con motivos geométricos y figuras humanas. En Nakada II, la sociedad experimentó una transformación radical. Las pequeñas aldeas se convirtieron en ciudades incipientes, como Hierakonpolis, Nakada y Abidos, con centros administrativos y religiosos claramente definidos. Aquí, la escritura jeroglífica comenzó a tomar forma a través de símbolos pictóricos en vasijas, etiquetas y paletas. Estos precursores de los jeroglíficos son evidencia de una necesidad creciente de registrar información compleja, ya sea para el comercio, la administración o los rituales religiosos. Los templos primitivos, aunque rudimentarios en comparación con los posteriores, ya congregaban a la población para ceremonias y sacrificios, estableciendo una jerarquía religiosa. Las paletas cosméticas de esquisto, como la famosa paleta de la caza, muestran escenas detalladas de batallas y ceremonias, no solo como objetos de tocador, sino como registros de eventos históricos y narrativas míticas. La metalurgia del cobre se perfeccionó, y se desarrollaron nuevas técnicas para trabajar la piedra, creando vasijas de basalto y diorita con una precisión milimétrica. La cultura nakada no solo estaba construyendo ciudades y elaborando artefactos, estaba forjando los pilares de la identidad egipcia: la escritura, la religión organizada, y un arte distintivo que narraba su visión del mundo. El clímax de esta evolución predinástica llegó con la figura de Narmer, considerado por muchos como el primer faraón unificador de Egipto. La icónica paleta de Narmer, una pieza ceremonial de esquisto que data de alrededor del 3100 AC, es uno de los documentos históricos más importantes del antiguo Egipto. En sus intrincadas representaciones, vemos a Narmer, ya sea solo o acompañado, llevando las coronas distintivas del Alto y el Bajo Egipto. En un lado, se le muestra con la corona blanca del Alto Egipto, golpeando a un enemigo caído. En el reverso, aparece con la corona roja del Bajo Egipto, supervisando los cuerpos de enemigos decapitados. Esta paleta no es solo una obra de arte, es una proclamación política. Simboliza la unificación de los dos reinos bajo una única corona y un único gobernante, marcando el inicio de la primera dinastía y el nacimiento oficial del Antiguo Egipto como un estado unificado. Narmer no solo fue un conquistador, fue el arquitecto político que fusionó las diversas culturas y regiones del Nilo en una entidad singular, poderosa y duradera. Con su reinado, las bases sentadas por Napta Playa, Fayum, Badari y Nakada se consolidaron en una nación. Las alineaciones estelares, la agricultura organizada, los rituales funerarios y la escritura incipiente convergieron bajo una administración centralizada. Desde ese momento, Egipto comenzó su viaje milenario.
Una civilización que dominaría el mundo antiguo y dejaría una huella imborrable en la historia de la humanidad. Así, la majestuosidad del antiguo Egipto, con sus pirámides y sus faraones legendarios, no surgió de la nada. Fue el resultado de milenios de ingenio humano, de pequeñas innovaciones y de la perseverancia de pueblos olvidados que, piedra a piedra y grano a grano, construyeron las bases de un imperio. Desde los círculos astronómicos de Napta Playa que descifraban el cielo, pasando por los graneros de Fayum que alimentaban a sus gentes, hasta las ricas tumbas badarienses que honraban a sus muertos y las ciudades Nakada que sentaron las bases de su organización, cada cultura contribuyó con una pieza esencial al vasto mosaico. La unificación bajo Narmer no fue el inicio, sino la culminación de un proceso evolutivo complejo y fascinante. Es la historia de cómo la humanidad, a través de la observación, la adaptación y la colaboración, puede transformar entornos hostiles en cunas de civilización. Estos orígenes nos recuerdan que las grandes historias están hechas de innumerables pequeños capítulos, escritos por manos anónimas en el vasto desierto y a lo largo del río sagrado. El antiguo Egipto no es solo un monumento a la grandeza, es un testimonio de la increíble capacidad del espíritu humano para soñar, construir y trascender el tiempo, dejando un legado que aún hoy resuena con un eco misterioso y eterno. Y es en estos cimientos primigenios donde reside el verdadero código de su inigualable misterio.